mí me toca la labor aburrida de la académica, mostrándoles cifras y datos sobre lo que Carolina y Rodrigo comentaron. Pero entonces, para no hacer el asunto tan árido, pensé cuáles eran esos como 4 momentos en la selva que me habían motivado a investigar en lo que investigo y a pensar en esas alternativas de la deforestación. Entonces, rápidamente les voy a contar esos 4 momentos. El primer momento es un momento, digamos, muy inesperado, no pensado. Mis papás, cuando era niña, me llevaron a Puerto Nariño y yo recuerdo esa sensación de estar aterrizando en un brócoli y fue como muy bonito. Y obviamente, pues la majestuosidad del río, los delfines, ese es como el primer momento. Un segundo momento ya más pensado, como estudiante de economía en la Universidad de los Andes, me fui con Caturro Mejía, el maestro de muchos biólogos, a la estación que tenía en ese entonces la universidad en La Macarena. Y ahí recuerdo, es como el ruido de la selva, esta emoción de Caturro por los animales que la transmitía, pero también como esa sensación que la guerra nos acechaba, ¿no? Yo estaba como en una sensación de inseguridad. Un tercer momento que marcó, digamos, como la vida y mi carrera, y de pronto él no se acuerda, y acá una confesión, Rodrigo, fue cuando yo trabajaba en el Humboldt, uno de mis primeros trabajos después de graduarme de economía, y me tocó la misión de acompañar comunidades indígenas en sus planes de negocios para ver si querían comercializar productos de la biodiversidad. Y tuve este lujo de viajar con Rodrigo a la Araraquara, y recuerdo una noche entera hablando con líderes de la comunidad Nonuya, pensando si ellos querían o no comercializar productos del bosque. Gran aprendizaje porque la conclusión fue que no quisieron. No quería porque ese plan de negocios demostraba que iba a irrumpir sus costumbres, sus tiempos de baile, que en ese momento esa comunidad estaba más recuperando toda su tradición y decidieron que ese negocio no, que ellos no iban a cumplir con los pedidos. Gran aprendizaje para una economista recién graduada de la Universidad de los Andes. ¿Cómo no vamos? Y yo, perfecto, fracasé en mi primer plan de negocios. Y el cuarto momento, y ahí me perdonarán, pero me salto del Amazonas al Pacífico, fue con Carmen Candelo de la WWF, que tuve la dicha de recorrer con ella los bosques de Manglar en el Pacífico. Y ahí por primera vez tuve como esta noción de que yo estaba en un territorio colectivo, en este caso negro, pero hubiera podido ser indígena. Era un territorio colectivo, propiedad de las comunidades. Y ahí para mí fue claro que yo quería que eso fuera mi agenda de investigación. Quería entender si la propiedad colectiva, si la organización comunitaria realmente protegía los bosques. Entonces, un poquito de cifras solo para contextualizar el asunto. Colombia perdió más de 1.5 millones de hectáreas de bosque entre el 2005 y el 2015, es la cifra oficial, probablemente más, probablemente menos, no sé, pero eso es un dato horrible. Para ponerle sentido a las cifras, Carolina, 2.1 millones de campos de fútbol, si no lo entienden por hectáreas, en fútbol, es mucho. 179.000 casi en el 2016, 220.000 casi en el 2017 y el 65% de esa deforestación es en el Amazonas. ¿Qué está causando esta deforestación? Ya nos han hablado, pero yo rápidamente quiero recordar y repasar las causas, porque las causas nos van a dar con las alternativas. Y en una palabra uno podría decir, la culpa es de las vacas. Y lo de las vacas viene rondando desde los 60s, y ahí yo quiero contarles y leerles rápidamente el párrafo que uno se debe saber de Garrett Hardin, que en la tragedia de los comunes, cuando acuñó el término, hablaba de las vacas. Y él decía muy poéticamente, imaginémonos unos pastos abiertos para el uso de cualquiera que lo desee. Cabe esperar que cada pastor intente tener en esos comunes tanto ganado como sea posible. Al final llega el día del juicio, es decir, el día en el que el fin de la estabilidad social por tanto tiempo deseado se convierte en una realidad. En ese momento, la lógica inherente de los comunes produce una tragedia en la que no cabe el arrepentimiento. Podríamos estar describiendo la situación de hoy, ¿verdad? Más o menos estamos como al borde de la tragedia de los comunes, eso es lo que sentiríamos. Obviamente los motores de la deforestación son más complejos que solo las vacas, pero más o menos hay múltiples causas, hay heterogeneidad regional, explotación ganadera, expansión de la frontera agrícola, acaparamiento de tierras, infraestructura, minería y cultivos ilícitos, explotación maderera, etcétera, etcétera, ya los han nombrado. Yo lo que quiero resaltar es que en Colombia la mayoría de esas actividades tienen el apellido ilegal, entonces las alternativas y las herramientas para la deforestación son más complicadas. Estamos hablando de vías ilegales, estamos hablando de extracción de la frontera agrícola ilegal, estamos hablando de minería ilegal.
Entonces, cuando estamos en el mundo de la ilegalidad, como que los instrumentos normales que se nos ocurren, al menos a los economistas, no, pues ni a los abogados, no funcionan. ¿Cuáles son entonces esas alternativas para detener la tragedia de los comunes? Harding también desde los 60 ya lo había dicho muy claramente, hay que definir los derechos de propiedad, ya sea parques nacionales, propiedad estatal o propiedad privada. Como estamos pensando en conservación, yo me voy a enfocar en el tema de propiedad estatal y áreas protegidas. Pero ya más adelante, Ostrom, una de mis personas favoritas, la primera mujer premio Nobel de Economía, le dijo a Harding, hay pilas, pero la propiedad colectiva, ¿qué? Las comunidades también se pueden organizar. Entonces, si uno mira esto en Colombia, pareciera que, al menos en el papel, hicimos la tarea de definir los derechos de propiedad para la conservación. Más o menos el 40%, más del 40% del territorio ya la propiedad está definida para la conservación en teoría. Más o menos 14% en áreas protegidas y ahí tenemos todo, digamos, ahí está mapeado parques nacionales, áreas regionales, reservas de la sociedad civil y más o menos el 30% del territorio nacional son propiedad colectiva de comunidades negras indígenas. La pregunta que uno debería hacerse ahí es, ¿y esto ha funcionado o no? Porque en el papel ahí están los derechos de propiedad definidos para proteger el bosque. ¿Cuál es la deforestación en esos territorios? Otra vez datos del 2017 porque el IDEAM no saca los del 2018, pero nos da una idea. Según el IDEAM, parques nacionales está ocurriendo el 5% de la deforestación, el 8.7% está ocurriendo en resguardos indígenas y el 5.4% está ocurriendo en consejos comunitarios de comunidades negras. Sin embargo, esas cifras, que podrían ser, digamos, por momento escandalosas, no nos dicen nada o no nos dicen mucho sobre la efectividad de estos territorios. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué pasaría en ausencia de estas áreas protegidas y estos territorios colectivos? ¿La deforestación sería aún peor? Porque sí, claro, les acabo de mostrar que hay deforestación, pero lo que hay que preguntarnos es si sería aún peor. ¿Qué pasaría en ausencia de esos territorios si no hubiéramos declarado más del 40% del territorio nacional protegido en alguna de esas categorías? Entonces, desde los datos, pues hay una necesidad de evaluar el impacto también, de saber si esto está siendo mejor o no. Y cuando evaluar el impacto no me voy a detener acá en una cosa metodológica aburrida, pero básicamente es comparar áreas con o sin parque o con o sin territorio colectivo, pero que son comparables en todas las demás cosas. Es decir, ambos cerca a carretera, ambos cerca a los ríos, etcétera, etcétera. Hay una necesidad de evaluar el impacto. Entonces, lo que yo les quiero mostrar un poco para pensar en las alternativas de la deforestación es qué sabemos sobre el impacto de esas áreas protegidas y esos territorios colectivos. En Colombia no hay mucha evidencia sobre los parques nacionales o áreas protegidas. No se han hecho evaluaciones de impacto, es decir, saber qué hubiera pasado en ausencia de los parques. Sin embargo, hay algunos estudios y en general la evidencia internacional y en particular para Colombia, ¿quién está? ¿Dónde? Bonilla y Mendieta, que son del Banco de la República, han mostrado que en general las áreas protegidas inhiben la deforestación comparados con áreas sin áreas protegidas. O sea, en general son efectivas. Ahora, los efectos dependen de la locación y de los tipos de restricción. Y ahí no hay datos para Colombia, pero sí quería traer a colación esta información. Y en los estudios que se han hecho en la Amazonía brasilera, encuentran que en áreas con mayor amenaza, categorías de protección que permiten algún uso, de hecho, son más efectivas que categorías de protección de restricción total. Y me parece que es una discusión que al menos deberíamos de empezar de dar en Colombia, y es, todas las áreas protegidas en Colombia son de categoría completamente restrictiva. ¿Eso es más efectivo que unos usos más sostenibles? Ahí hay una pregunta que deberíamos discutir. Al menos en los vecinos, los estudios evalúan que de hecho es más efectivo tener menos restricción que restricción total. El tema con resguardos indígenas y territorios de comunidades negras. ¿Cuál es la evidencia empírica y cuantitativa sobre el efecto de si los resguardos de hecho han disminuido o no la deforestación? Y los resultados son contundentes. Acá solamente les traigo el trabajo de unos investigadores, Alan Blackburn, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos han mostrado que los resguardos indígenas reducen la deforestación en Perú, Bolivia, Brasil y Colombia. Es decir, en ausencia de esos resguardos, la situación sería aún peor. Claro que se le están metiendo los ilegales, claro que, etcétera, pero en la ausencia sería peor. En el caso de comunidades negras, los estudios que yo he hecho desde la Universidad de los Andes muestran lo mismo.
la deforestación del Pacífico ha disminuido por la definición de los derechos de propiedad a las comunidades negras. Sin embargo, hay heterogeneidad regional. Para el caso de comunidades negras, que yo creo que es replicable para el caso de resguardos indígenas, ya lo decía Carolina y Rodrigo, la titulación colectiva es eficiente por organización comunitaria, básicamente porque al interior de las comunidades se autorregulan y autoorganizan planes de vida, códigos internos, porque tienen la capacidad de expulsar empresas legales extractivas. Pero el problema es que los dientes están un poco ahí menos afilados cuando estamos hablando de la ilegalidad. Por supuesto que hay comunidades que están asumiendo los riesgos y hacen resistencia comunitaria, pero a unos riesgos muy altos y sin apoyo del Estado. Entonces, algo pasó con esta presentación, porque seguro que yo no la mandé así. Para que funcionen los derechos de propiedad colectiva, es necesario fortalecer las autoridades locales. Si ellos de hecho están logrando detener la deforestación, pues hay que fortalecer esos procesos, porque no solamente con el papel es suficiente. Y fortalecer autoridades ambientales locales implica fortalecer a los funcionarios de parques, fortalecer a los líderes de los resguardos indígenas, fortalecer a los representantes y a los líderes de los territorios colectivos de comunidades negras. Fortalecer implica darles capacidad de monitoreo y capacidad de sanción, si no de facto volvemos a la tragedia de Hardin. Hay otros mínimos para que los derechos de la propiedad funcionen y es monopolio de la fuerza y presencia regional en el Estado. Si el Estado no recupera eso, difícilmente los derechos de propiedad van a funcionar. Entonces, pues hay unos mínimos de construcción de Estado que todavía para que el tema ambiental funcione no los hemos terminado de construir. Y obviamente hay que eliminar las expectativas de propiedad privada por la deforestación. Si la gente tiene en la cabeza que cada vez que tumbe el bosque le van a dar un título de propiedad privada, pues ese es el incentivo, digamos, más perverso. Pero también yo creo que hay necesidad de crear, digamos, nuevos instrumentos. Los motores de la deforestación están fuera de la economía formal, como les habíamos ya comentado, y ahí los instrumentos tradicionales de regulación, las políticas basadas en incentivos y de hecho los derechos constitucionales difícilmente están atacando la ilegalidad. Entonces necesitamos crear más instrumentos o idearnos estrategias para atacar directamente la legalidad y no creo que sea solamente a punta de militarización de la estrategia. Por ejemplo, en el caso de minería ilegal, hemos hecho, que es uno de los motores de la deforestación, hemos hecho muchas cosas. Firmamos un acuerdo internacional, definimos derechos constitucionales para el río Atrato, incluso tenemos una ley que prohíbe el uso del mercurio. Con eso no vamos a atacar la minería ilegal. Yo creo que toca pensar en cosas más creativas que pueden ser ideas replicables a los bosques y es un planteamiento que yo quiero dejar ahí porque no tengo tiempo de elaborar y es, dado que son muy costosos, es muy costoso ver las elecciones individuales, deberíamos empezar a ver los resultados colectivos. Y la autoridad debería enfocarse en monitoreos grupales, a nivel de municipio, a nivel de vereda, a nivel de comunidad. Y empezar a inducir el cumplimiento por medio de incentivos o sanciones colectivas. Por ejemplo, en el caso de incentivos colectivos, podemos estar hablando de títulos mineros colectivos, de pagos por servicios ambientales colectivos, incluso de bienes públicos, pero que sean condicionados al cumplimiento colectivo. Cuando es colectivo y no individual la estrategia, pues hacemos uso de las capacidades de monitoreo descentralizado y lograremos, digamos, invertir también en las estructuras de gobernanza local, que como les mostré, es lo único que parece que está funcionando. Esa gobernanza local es la que está haciendo que los derechos de propiedad funcionen y se logren proteger los bosques. Creo que se me acabó, entonces voy a parar ahí.